Hermanos, Dios les bendiga. Quiero compartir una palabra con ustedes acerca de estos tiempos que estamos viviendo. Son días difíciles, pero la palabra advierte de lo que va a suceder y va a acontecer. La Biblia dice en Mateo el capítulo 24 lo siguiente: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando se ve todo esto que estamos viviendo, dice la Biblia que solamente es el principio. ¿El principio de qué? El principio de una cantidad de cosas que nosotros tenemos que vivir para volver nuestra mirada a Dios. Porque el mundo, debido a todo lo que se ha vivido y se está viviendo, la tecnología, las redes de comunicación, todo esto que estamos viendo, ha hecho que el hombre se aleje de Dios, que el hombre le dé la espalda a Dios. Ya el Dios de los hombres es su televisor o su celular, su tablet, su negocio. Todas estas cosas de este mundo se han tornado en los dioses de ellos. Para ellos su Dios es un equipo de fútbol, para ellos el Dios es un equipo de deporte, de ciclismo, de béisbol, de lo que sea. Para ellos eso es su Dios. Y a Dios le dimos la espalda. Ya no nos queremos acordar del Señor. Es tanto que ya las clases, como antes llamaban, de religión en las escuelas, en los colegios, aún en las universidades, todo eso se sacó de allí. Ya no hay necesidad, ya eso ya pasó de moda, y sacaron todo eso aún de los establecimientos educativos. ¿Con qué fin? Con el fin de que el hombre se olvide de Dios. Y como Dios sigue siendo Dios, y Él tiene el control de todas las cosas, Él tiene que hacer que el hombre vuelva su mirada a Él. Y entonces permite esto que estamos viviendo. Esto ha hecho de que hoy, ella estaba oyendo la entrevista que le hacían al presidente Trump de los Estados Unidos,
Y este presidente dio un discurso y en el cual decía que debían devolver a los colegios, a las universidades, a las escuelas, las clases de religión, hablar de Dios, tener el temor de Dios, porque de allí se había sacado. Ahora sí el hombre empezó a entender que todo esto es por causa de eso. La Biblia a mí me dice en Mateo que tiene que hacerse esto. Tienen que venir las pestes, tienen que venir las hambres, tienen que venir los terremotos, tienen que venir estas guerras, pero la Biblia dice en el versículo 6, oiréis de guerra, de rumores de guerra. Mire que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué va a acontecer? Que se levantará nación contra nación, reino contra reino, que habrán pestes, que habrán hambres, que habrán terremotos en diferentes lugares. Pero dice el versículo 6, pero aún no es el fin. Y el 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Estos son los campanazos de alerta que Dios utiliza para que el hombre vuelva su mirada a Él. Y cada día de lo que estamos viviendo, el mundo es consciente, porque dice que van a entregarse, seréis aborrecidos, aquellos que queremos vivir para el Señor nos van a entregar, van a hacer que la gente nos aborrezca, nos maten y de todo eso. Pero eso no es nuevo. Note usted en África, en la India y en tantos lugares, en los países musulmanes, ¿cuántos cristianos no matan? ¿Cuántos cristianos no son expuestos a que le sacrifiquen por la fe en el Señor? Mas sin embargo, a pesar de todo eso, todavía la palabra de Dios se predica. Eso no ha dejado de que la gente hable del Señor. Eso no ha dejado de que la gente no predique del Evangelio. Antes, por el contrario, en esos lugares y a pesar de todas esas cosas, se sigue predicando el Evangelio. La China comunista, en el caso, Rusia y otros países comunistas, han querido sacar a Dios de sus entornos. Mas, sin embargo, a raíz de todo esto, la gente ha vuelto su mirada a Dios. Que ella veía un video donde precisamente se hablaba de un video de los chinos y de cómo allí los médicos cristianos, los pastores, se unían a buscar a Dios, a clamar a Dios. ¿Por qué? Porque había una peste que no tenía otra razón sino mirar a Dios para poder ser curados. Gracias a Dios, esto se detuvo. Pero noten ustedes que ahora tenemos allí a Italia. Italia, su capital, Roma y todos estos lugares donde han querido seguir con su idolatría y han querido vivir ajenos y alejados de Dios en el aspecto de no vivir como Dios dice, sino como a ellos les parece. Esto ha hecho de que también empiece a haber una mortandad y la gente comience a mirar a Dios. Y así sucesivamente. Pero la Biblia dice que esto solamente es el principio. Es el principio. No vayan a pensar que esto ya mañana se acaba el mundo. No. La Biblia dice que todo esto solamente es el principio, dice, pero aún no es el fin en el versículo 6. El 8 dice, y esto solamente será principio de dolores. Mas sin embargo, la palabra dice que se van a levantar muchos falsos profetas. Ellos van a engañar a muchos, ¿sí? Y también dice la Escritura que va a haber maldad, tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero dice más, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El versículo 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto no ha hecho otra cosa, sino hacer que las gentes presten atención a algo que hace años atrás quisieron olvidarse, quisieron hacer a un lado, quisieron poner allá en el rincón de la casa, y es a Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Hoy las gentes vuelven su mirada a la palabra,
Hoy las gentes vuelven su mirada a Dios. Hoy las gentes entienden que no hay otra manera de detener estas pestes, sino con el poder de Dios. Da risa, pero aquellos que no creían en Dios comienzan a creer. Da risa que aquellos que pretendían que ellos eran Dios porque tenían sus facilidades, tenían sus dineros, tenían sus riquezas, tenían sus empresas. Note usted que una cosita de estas, cómo ha puesto el país, cómo ha puesto al mundo en una crisis que no sabe ni qué hacer. Pero esto no es para alarmarnos a nosotros. Esto es lo que Dios está utilizando para hacer que las gentes vuelvan su mirada a Él. Los mismos presidentes de estos países dicen que acá teníamos que unirnos. Note usted, las guerras no separan, las fronteras no separan, pero una peste de estas hacen que los países se unan, que ya no hayan fronteras, porque ¿qué frontera puede detener una peste de estas que está sucediendo? Entonces, ahora es cuando comienzan a mirar a Dios. Y Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Ahora, yo miro todo esto y digo yo, ¿y qué es de la iglesia? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué sucede con la iglesia? La Biblia dice que el que persevere, y yo siempre estoy diciendo a la iglesia, a mis hermanos allí en los cultos, tienen que aprender a tener una vida de comunión con el Señor, leer la Biblia, tener un tiempo de oración. Ustedes tienen que tener un tiempo donde estén a solas con Dios. Ustedes tienen que aprender a depender de Dios, no de cuatro paredes y no de los hombres, a depender de Dios y a buscar a Dios. Ese era como ese mensaje repetitivo de mi parte, y para muchos decían quizás otra vez el pastor con lo mismo, que hay que orar, que hay que leer la Biblia, que hay que tener comunión con el Señor. Hoy ya no hay templo, ya no hay cultos, ya no podemos ir el domingo a los cultos, ya no hay cultos. ¿Qué nos toca? Cada uno en casa. ¡Qué bueno! Porque esto nos lleva a decir, ahora es cuando yo tengo que aprender a estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque ahora cada padre de familia, cada madre, tiene que hacer lo que la Biblia dice, que nosotros somos los sacerdotes de la casa. Que nosotros somos allí las personas que debemos enseñar a los nuestros a buscar a Dios y a vivir para Dios. Pero como tenemos los cultos, tenemos la escuela dominical, tenemos todas estas cosas en la iglesia, entonces nosotros como padres nos hemos descargado. Llevo a los hijos a la escuela dominical, yo voy también al culto, ahí nos alimentan, a mi hijo lo cuidan, a mi hijo le dan la palabra, y ¿a dónde está el trabajo sacerdotal del padre de familia? No, se le lo dejamos a otro. Ahora cada uno tiene que asumir la responsabilidad que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que tener. Entonces todo esto Dios lo usa. A Dios no se le sale nada de sus manos. Él tiene el control, aunque parezca que no lo tuviera, pero Él lo tiene. Él sigue siendo Dios, sigue sentado en su trono, y por lo tanto todo esto que está aconteciendo está trayendo a la iglesia un despertar. Debe traer a la iglesia una búsqueda. Tiene que traer a las gentes a acercarse a Dios. ¿En dónde? En sus diferentes casas. Cuando se den cuenta que allá, que por más de que se aseguren, allá les va a llegar la peste. Por más de que ellos tengan dinero, allá les va a llegar la peste. Allá va a llegar el cumplimiento de esta palabra. Y dice la Biblia que no es el fin, que es el principio de dolores. ¿Cómo será antes de la venida del Señor? Pues antes de la venida del Señor, la gente, según la Biblia, dice la Escritura en el versículo 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esas naciones que habían echado afuera al Señor, esas naciones que se habían cerrado a Dios, esas naciones hoy comienzan a decir, tenemos que buscar a Dios. Estados Unidos, porque el evangelio allí no es tan fuerte como nosotros creemos. Ellos, de sus colegios, de sus escuelas,
y de las universidades sacaron a Dios. Hoy el presidente y toda esta gente de allí dice, tenemos que volver a Dios. Qué interesante es todo esto. Y así como Estados Unidos, ahora comienzan las otras naciones a ver que por más de que ellos tengan potencia, fuerza, que tengan armas, tengan dinero, de nada les sirve. Uno mira, por ejemplo, España y estos países de Europa con respecto al Evangelio, con respecto a la palabra de Dios, con respecto al verdadero cristianismo. Estas ciudades o estos países están cero. No hay esa búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos centrado en otras cosas. ¿Qué tiene que hacer Dios? Llamar la atención. ¿Qué han hecho estos países? Ahora sí vamos a buscar a Dios. Ahora sí vamos a leer la palabra. Ahora sí vamos a tener tiempo para leer la palabra. ¿Cuántas veces les dice uno a los hermanos, hermanos, saque tiempo para orar, saque tiempo para leer la Biblia? Y hermanos, vengan a los cultos. ¿Y qué dicen? No tengo tiempo, no tengo tiempo. Ahora nos encierran en las casas. Ahora sí tenemos tiempo. Ahora sí vamos a buscar a Dios. Ahora sí vamos a leer la Biblia. Ahora sí, ya no tenemos excusa. Pero dice la palabra que todo esto Dios lo hace y tiene un propósito. Dice la Biblia que es para que las gentes se vuelvan a Dios, para que las gentes comiencen a entender que tenemos que buscar al Señor, a depender de Dios. ¿Me asusta, me atemoriza estas pestes? No. Antes, por el contrario, yo creo que esto es lo que hace Dios para que las gentes miren a Él. El campanazo que Dios da para decir, aquí estoy yo. Ahora, hermanos, deseo en mi corazón de cada uno de ustedes, entiendan que tenemos que buscar a Dios verdaderamente. Nunca dejemos de buscar al Señor en nuestras casas, en nuestra vida privada, y enseñar esta palabra a los nuestros. Recordemos, nosotros somos los sacerdotes de Dios en nuestras casas. Y allí es donde más esto lo tenemos que hacer. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, porque Él está todavía aún con nosotros. Él todavía tiene el control. Señor, le damos gracias infinitas por la obra tuya en estos días, por lo que está pasando. Gracias porque tú nos guardas. Pueden haber muchos virus sueltos y pueden haber muchas cosas en el mundo, pero Señor, tu palabra dice que los que confiamos en ti nunca somos avergonzados. Y los que confiamos en ti, Señor, saldremos adelante. Fortalece la iglesia, bendice a mis hermanos, guarda de cada uno de nosotros, y que todo esto, Señor, será para bendición. Quizás cuando volvamos a los templos, las gentes entiendan que tenemos que buscar al Señor con más fuerza, con más decisión. Dios les bendiga.